Bendiciones, pela preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero continuar con la secuencia del tema, la importancia de creer en Jesucristo como Hijo de Dios y la importancia del bautizo en el agua y el bautizo del Espíritu Santo. Voy a continuar en este video número 2 sobre este tema primordial y esencial para todo cristiano, para todo seguidor en Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar orando, pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe en este tema precioso que es parte de la obediencia a Cristo Jesús de Nazaret, llevar la gran comisión a todos sus discípulos y también que todos nosotros nos bauticemos en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Mientras estamos vivos, mientras respiramos, démonos esa oportunidad de bautizarnos en el agua y también pedir en el nombre de Jesús el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas porque es poder de Dios. Bueno, vamos a comenzar pidiendo al Espíritu Santo nos acompañe. Espíritu Santo de la gloria, de la honra, Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia que cada día nuevas son. Dios mío, guíanos, Señor, guíame en tu palabra, en espíritu y en verdad, líbrame de hacer toda apostasía, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada oyente, Dios mío, bendícelos, Dios mío, en todo su día a día, Padre, protéjalos contra todo tipo de enfermedades, y aquel que está enfermo, Dios mío, restaura, renueva su alma, renueva su espíritu, su cuerpo, su mente, con tu sangre preciosa, Jesús amado. Gracias, Dios mío, Padre, y que tu palabra, Señor, que tu palabra de este tema sea un granito más plantado en el corazón humano, Señor, que sea un árbol plantado junto a orillas del agua, que dé su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan, y todo lo que hagan, Padre amado, prospere, Dios mío. Que tus discípulos, tus seguidores prosperen, Padre, en tu palabra, papá. Que prosperen, papá, dando frutos dignos. Todos nosotros, Señor, que prosperemos, Señor, en tu palabra, no para nuestra gloria, pero la gloria tuya, Dios mío. Padre, gracias, Señor. Gracias por adoptarnos, por reconciliarnos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Gracias por esa oportunidad que nos das, Señor, de ser salvo en tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Nuestra alma te alaba. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vive y reina para siempre. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a comenzar con la Gran Comisión, este tema precioso, la Gran Comisión. Voy a leer para todos vosotros el libro de Mateo. Vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y les aconsejo a todos vosotros que también miren el video número 1 sobre este mismo tema. La importancia de creer en Jesucristo como Hijo de Dios y la importancia del bautismo en el agua, el bautizo en el agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer Mateo, capítulo 28, de versículo 16 al 20, y también os aconsejo que ustedes, cuando tengan tiempo, lean en casa los capítulos referentes a la Gran Comisión, que está en Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al 18, Lucas capítulo 24 del versículo 36 al 49, y les recomiendo también lean el libro de Juan capítulo 20 del 19 al 23. Capítulo 20 de Juan del versículo 19 al 23. En este momento voy a leer para todos vosotros el libro de Mateo capítulo 28 del versículo 16 al 20. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este momento estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Nuestro amado Jesús de Nazaret estaba con los 11 discípulos y fueron a Galilea en el monte, ¿no?, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿no?, le adoraron, algunos de ellos, pero algunos de sus discípulos también dudaban, ¿no? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No está hablando de una media potestad, no, está hablando de una potestad completa, que Jesús de Nazaret recibió del Padre Celestial, toda potestad completa, tanto en los cielos y en la tierra.
Y Jesús, la obra de Jesús, nuestro amado Jesús, y amar a Jesús es hacer su voluntad. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos niegan que Dios, dicen que Dios no es un Dios triuno, pero Dios es un Dios triuno, porque aquí nuestro amado Jesús de Nazaret usa Dios triuno, que es un solo Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no está diciendo solamente a Padre, o no está diciendo solamente, o se está excluyendo el mismo, el Hijo, o no está diciendo solamente el Espíritu Santo. Jesús amado dice Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios triuno. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde están las cosas que Jesús de Nazaret nos enseñó? Perlita preciosa de Dios, está aquí en su palabra, la Biblia, las Escrituras. Ahí está la voluntad de nuestro amado Dios. Está muy escrita ahí, inspirada por el Espíritu Santo. Jesús amado nos dijo muy claro, el que me ama, mis palabras, guarda. Lo tratamos en el video número 1 y os recomiendo que miren ese video también del mismo tema. La importancia de creer en Jesús como Hijo de Dios y la importancia en el bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Y recordemos que Jesucristo es el Dios mismo que se hizo humano. Entonces Jesucristo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y tal vez me decís, pero Jessica, esto se trataba solamente de los 11 discípulos, la gran comisión, solamente es de los 11 discípulos, esto no es para nosotros. A veces se escucha hablar así a cristianos que tal vez no conocen toda la palabra, no están logrando entender la palabra. Es por eso que necesitamos mucho el Espíritu Santo nos ilumine en el entendimiento de la palabra. Porque en Lucas capítulo 10, versículo 1 es muy claro, que esto de la gran comisión es para todo discípulo en el Señor, para todo aquel que conoce la palabra de Dios, que ya ha escudriñado la Escritura, que ya tiene conocimiento, tiene que llevárselo, dar de apoyo a aquel que recién ha nacido, o a predicar a un pueblo que de repente nunca ha escuchado de Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, de repente a un pueblo indígena, de repente a un lugar que aún no han escuchado la palabra del Señor, o aquel interesado. Llevar la palabra del Señor, llevar los evangelios de Jesucristo es muy importante. Y no decir, no, yo no puedo. Porque cada uno es responsable de escudriñar las escrituras, de leer la palabra de Dios. Cada uno es responsable dónde se está congregando, a quiénes estamos escuchando, a qué pastores aquí en la tierra estamos escuchando. Porque todos somos responsables en el área personal de leer la palabra de Dios en la relación personal con el Señor, pero también de congregarnos con uno que pueda ver las Escrituras, uno que no esté ciego, porque Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, por su fruto lo conoceréis. Y también aquel que no hace apostasía, que no hace ningún sectarismo, que no practica el sectarismo negando al Padre o negando a Jesucristo como Hijo de Dios o negando al Espíritu Santo. Porque Hijo y Padre y Espíritu Santo es un solo Dios. Y si me preguntáis, pero entonces estás confirmando que Jesucristo es Dios, sí, estoy diciendo que Jesucristo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Dios vino en Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios. Vamos a continuar. En Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de esto el Señor designó a otros 70, o sea, está hablando más de 11, no solamente los 11 discípulos, pero también designó a otros 70, y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, está hablando que la mies, las personas, ¿no? Los no creyentes son muchos, o los que están fuera, ¿no? Son muchos. Pero rogad al Padre que envíe más obreros, más discípulos llevando la palabra, el evangelio de Dios. A eso se refiere nuestro amado Jesús de Nazaret, velita preciosa de Dios. Y hemos hablado que es importante el bautismo en agua en el video número 1. También hemos hablado de la importancia de la imposición de las manos, también en el video número 1. Pero también hay un caso especial muy bonito,
que también lo podemos ver, la venida del Espíritu Santo. Voy a leer la Reina Valera, que es en el día del Pentecostés, ¿no? Que como el Espíritu Santo posó en cada uno de ellos. Ellos estaban reunidos unánimes orando al Señor. Ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo posó sobre ellos como ráfaga de viento. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice, la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban unánimes, en unión juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, es muy bonito que el Espíritu Santo se presentó con una ráfaga, ¿no?, de viento que soplaba, un viento recio que soplaba y posó sobre ellos el Espíritu Santo. Es preciosa esta palabra. Ya me puedo imaginar que ellos estaban orando, adorando al Señor, alabando a Dios, porque aquí no especifica si hubo imposición o no de manos, pero en todo caso ellos estaban unánimes, juntos, y ya me puedo imaginar, estaban adorando, alabando a Dios. Entonces el Espíritu Santo puso sobre todo ellos, y también recordemos que Jesucristo mismo, el Espíritu, cuando Jesús se bautizó en agua, por sumersión, Jesús se bautizó, vino el Espíritu Santo, posó sobre él. Entonces es hermoso cómo los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino como paloma. Dijimos que no era una paloma, pero era como una paloma, comparativo, que como es una palomita mansa, humilde. Una paloma es fiel. Y una paloma también, cuando nosotros, por ejemplo, lo espantamos, esa palomita tiende a volar, pero sí, nosotros cuando nos arrepentimos de corazón le decimos, Señor, perdónanos, perdóname, Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, perla preciosa de Dios, porque dice la palabra que no lo contristemos. Y cuando lo contristamos, cuando manchamos su casa, cuando estamos fuera de la voluntad, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando odiamos al hermano, cuando andamos en chismes, en contiendas, en pleitos, cuando seguimos en la naturaleza vieja, mientras ya hemos leído que los frutos de la carne, y seguimos practicando sin arrepentirnos, y seguimos, el Espíritu Santo se contrista, porque Él quiere formarnos a la nueva criatura, quiere formarnos a la semejanza de su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, Él quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, en actitud, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, en el acto de caridad, en la misericordia, de la preciosa de Dios. Es por eso que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa que yo quiero leer, otro libro que yo quiero leer, es que también otra manera de que el Espíritu Santo se contrista es cuando hacemos idolatría, estamos adorando a santos, estamos adorando a ángeles, o nos estamos persignando, o estamos siguiendo otros caminos, otros rumbos. El Espíritu Santo se contrista, perla preciosa de Dios. Juan mismo, siendo discípulo de Dios, Juan mismo siendo un santo, porque ser santo significa que Jesús nos santifica, pero no dice que tenemos que adorar a ellos, tener representaciones de los santos y ponernos de rodillas, persignarnos. No, eso es una cultura religiosa, es una cultura que nos enseñaron y está fuera de contexto bíblico, perla preciosa de Dios. Y aquí me reconfirma Apocalipsis 22:9. Aquí Juan, el discípulo Juan de Jesús, el discípulo de Jesús hablando. Aquí vamos a leer Juan hablando, ¿no? En Apocalipsis capítulo 22:9. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi y me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios.
Este ángel le dijo, adora a Dios. Con otras palabras, los ángeles, nuestros hermanos, los que se están santificando, nuestros hermanos del pasado, que ya no están en cuerpo, a ninguno de ellos tenemos que postrarnos, adorarlo o de rodillas o orar a ellos, pedirle milagros. No, solamente tenemos que adorar a Dios, a nuestro Padre Celestial, que vino a través de Jesucristo. Jesucristo nos lleva al Padre. Y gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz, Él es el que manda el Espíritu Santo. El Padre envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero Jesús y el Padre envían al Espíritu Santo porque ambos trabajan juntos. Porque el Padre se hizo humano en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ambos son bautizadores del Espíritu Santo porque es un solo Dios. Vamos a leer este libro precioso, Primera de Corintios capítulo 12. Les aconsejo que lean en su casa. ¿Por qué es importante pedir la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, como lo dijimos en el primer video. Y el Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales. Dones espirituales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, no creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es para desaprovechar, pero es para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, porque está con letra mayúscula en la Reina Valera 1960 y seguramente en las demás versiones del mismo modo. Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como Dios quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Perla preciosa de Dios. Si tú decís, yo no sirvo para nada, no creo que el Señor me mire a mí,
Pero yo te digo que el Señor mismo reparte los dones como Él quiere al cuerpo de Cristo. Y Él no mira, Él sabe, el Señor lo que mira es corazones dispuestos. Lo que el Señor mira es los corazones dispuestos y Él reparte según su voluntad. Y lo bonito es que el Espíritu Santo nos une a todas, un cuerpo en Cristo, o sea, conjunto de creyentes es el cuerpo en Cristo. Pero recordemos que la cabeza es Cristo de Jesús de Nazaret. Nos une con su lazo con el Espíritu Santo a todos nosotros. Por eso que no podemos decir, yo no necesito de mi hermana, yo no necesito de mi hermana, no me congrego, yo sola me necesito a mí misma con el Señor. No, el Señor nos mandó a trabajar todos unidos como cuerpo de Cristo, como obreros de Dios, discípulos de Dios, seguidores de Cristo, juntos. Juntos significa, no estoy diciendo sacado el evangelio fuera de contexto, no. Juntos en el amor de Cristo. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo. Ese amor unánime. Ese amor justo, ese amor que no guarda odio con odio, rencor con rencor, ese amor que no paga con venganza. De ese tipo de amor me estoy refiriendo. Y llevando la palabra en un mismo espíritu, en una misma verdad, Jesucristo nuestro Señor, sin sacar las escrituras fuera de contexto, llevándolo dentro de la verdad. Porque me acuerdo cuando leí en la palabra, Pedro estaba practicando junto con otros hermanos, los judíos estaban practicando en la antigüedad, estaban con la circuncisión del prepucio y Pedro estaba siguiendo esta corriente, era de doble, había hipocresía, como dice, no le refutó Pablo, había hipocresía en Pedro. ¿Por qué andas de doble cara? ¿Por qué, Pedro? Porque el Señor lo que quiere es la circuncisión del corazón, mas no del prepucio, del corazón, que es el arrepentimiento de los pecados y aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, como Hijo de Dios y andar en la santidad que nuestro amado Padre nos está llamando. Dejar la naturaleza vieja y vivir en la naturaleza nueva, que es en Jesús haciendo su voluntad, amando al prójimo, sin juzgarlo, pero enseñando, levantándolo, animándolo, levantándolo. Porque un hijo de Dios no se cierra a la palabra de Dios. Un hijo de Dios está abierto a la palabra del Señor. En humildad. Enseñarlos en humildad. Y también recibir la palabra en humildad. Y eso es la preciosa de Dios. Y también hay un caso muy bonito. Tal vez te estéis preguntando, Jessica, pero hermana Jessica, ¿cómo es, por ejemplo, si una persona que ya está a punto de fallecer, de repente no se ha bautizado, de repente no se ha bautizado en agua o no está bautizado? ¿Cómo hacer con esa persona? Recordemos, la preciosa de Dios, que nuestro amado Jesús, cuando estaba en la cruz, había dos criminales, uno a su derecha, uno a su izquierda. El de su izquierda se burlaba de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, sálvate. Pero el de la derecha, el del lado derecho tuvo compasión. El del lado derecho tuvo arrepentimiento. Reconoció a Jesús, mira, nosotros nos merecemos estar en esta cruz. Nosotros no merecemos este padecimiento. Pero Él, que es hijo de Dios, Él siendo Dios, Él no se merece esto. Y por estas palabras, por este respeto que este criminal del lado derecho, de la diestra que estaba sentado en Jesús crucificado, este criminal le dijo, no, cuando yo parta, acuérdate de mí. Y Jesús mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de Dios. Jesús mostró misericordia por este criminal. Si Jesús perdonó a un criminal en el último momento de su vida, eso también es con una persona, por ejemplo, que está en sus últimos respiros y esta persona de repente no se ha bautizado porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo, porque de repente no ha escuchado el evangelio de Jesús. O de repente esta persona a último momento mostró arrepentimiento. Le dijo, Jesús, yo creo en ti como hijo de Dios. En su último respiro acepta a Jesús como Señor y Salvador. Claro está que el Señor
lo va a perdonar. Si aquella vez lo perdonó a este criminal de su diestra que reconoció como hijo de Dios y mostró arrepentimiento, claro está que el Señor va a perdonar a esa persona. Porque muchos parten de esta tierra, toda su vida han vivido sin Cristo, pero cuando se le habla ya en la cama, agonizante, y le dices, mira, Jesús es el único que puede perdonarte, el único que te puede dar salvación y vida eterna, y esta persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como hijo de Dios, esta persona es salva. Esta persona es salva. Pero eso no significa que nosotros, ya habiendo escuchado el Evangelio, por ejemplo, hemos escuchado el Evangelio, tenemos la oportunidad de leer la palabra, estamos vivos y coleando, como se dice, muy vivos, y estamos rechazando todo el tiempo a nuestro Señor Jesús. Eso es estar en rebeldía con nuestro Padre Celestial, perla preciosa de Dios. No hagamos eso con nuestro Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, los cielos y la tierra. Porque yo acá hay una palabra muy clara para mí. En la Reina Valera 1960, voy a leer para todos vosotros, y tal vez esta palabra suena dura, pero es la misma palabra que yo les estoy leyendo, no estoy sacándolo fuera de contexto. Esto está en el libro de Primera de Juan, del capítulo 2. Quiero leer para todos vosotros. Voy a leer desde el versículo 18 para adelante. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción de Jesucristo. La unción del Espíritu Santo, es un solo Dios. No os he hecho como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esto es lo que pasó también con el criminal que murió en un último respiro, ¿no? En la cruz le dijo, tú eres, ¿no? Él reconoció a Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Todo aquel, vamos a seguir leyendo, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta palabra es muy importante. ¿Sabe? El título lo pusieron al anticristo en la Reina Valera, pero hay una cosa que me llamó la atención. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso está en el versículo 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. No está hablando solamente de un anticristo, está hablando de muchos anticristos. Claro está que el anticristo, el falso profeta, vendrá antes de en los últimos tiempos, pero también hay muchos anticristos al lado del anticristo. Hay muchos anticristos y dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Porque eran practicantes de falsedad, porque estaban practicando maldad, abusos, odio con odio, estaban en la carne y eran no solamente eso, sino que tampoco creían en Jesús, negaban a Jesús como Señor y Salvador. Negaban a Jesús como Señor y Salvador. Porque dice aquí muy claro, en el versículo, ¿y quién es el anticristo? ¿Quién es el mentiroso? El versículo 22 dice muy claro, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es
el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque yo he escuchado muchas sectas, pero también está hablando de los no creyentes, en general, de los no creyentes y sectas que niegan que Jesús es el Cristo. Niegan a Jesús como Dios, niegan a Jesús como Mesías. Este es anticristo, dice la palabra en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pela preciosa de Dios. O sea, el no creer en el Padre, negar al Padre y negar al Hijo, es ser anticristo. Y yo pienso que yo misma, cuando yo llegué a Holanda, yo era un anticristo. Claro que sí. Es estar contra Cristo, estar contra la fe, estar contra el Hijo, estar contra el Padre. No creer en el Hijo, no creer en un Dios, no creer en el Dios nuestro Padre Celestial. Eso es anticristo. Y claro que está, que yo misma era un anticristo. Porque cuando vine acá a Holanda, andé con la idea de New Age, con otros caminos, muchos rumbos y caminos. Me alejé realmente del verdadero Dios, y pienso que cuando era niña también mi fe era muy tibia y diría hasta fría, porque realmente Dios es una relación diaria, es tener la fe viva, la preciosa de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, fe viva, para que no nos escupa en el momento que Cristo vuelva, no seamos escupidos, o sea, echados fuera del reino de Dios y su justicia. Dejemos toda maldad, dejemos de ser anticristos. Y le hablo a aquel que no cree en Jesús como Hijo de Dios, le hablo a aquel que duda de Jesucristo, que Él es el Mesías, le hablo a aquel que tal vez ni siquiera cree en el Dios Padre. A esa persona le hablo. Es momento de arrepentirse y acercarse a nuestro Padre Celestial, pidiendo perdón de pecados y aceptando a Jesús como único Señor y Salvador. Y no nos postremos ante otros dioses, no nos postremos ante santos, porque ya hemos leído en Apocalipsis 22:9 y lo voy a volver a repetir. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vela preciosa de Dios, no adoremos a ningún ángel, a ningunos santos, ni imágenes, nada ni siquiera otros dioses, porque tenemos solamente un Dios que sí es humano y se llama Jesucristo. Ese es el Dios a quien debemos adorar. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el escogido. Jesucristo es nuestro Rey y Salvador, abogado por excelencia, doctor de doctores. Se os ama mucho en el amor de Cristo, y yo espero que muchas dudas, muchas preguntas se hayan aclarado en el día de hoy. Bauticémonos en el agua por sumersión como Cristo Jesús de Nazaret lo hizo, si aún no lo has hecho o de repente lo hiciste como bebé, porque un bebé es inocente, un bebé no es consciente de quién es Jesucristo, y meterlo en el agua. Uno hace esta decisión cuando uno cree de todo corazón, como lo dijimos en el primer video, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Hijo de Dios. Y cuando uno ya sabe que al Señor no le gusta la idolatría, no le gusta que adoremos a otros dioses santos ni ángeles, que nos estemos persignando, que estemos ahí pidiéndole favores a estas imágenes. Porque el único que hace milagros se llama Jesucristo. El único que es Dios, Dios hecho humano, se llama Jesucristo. Y el único que envía el Espíritu Santo se llama Jesucristo. El Padre envía en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Pero Jesús y el Padre son uno. Y el Espíritu Santo, el poder de Dios. Gracias os doy por la preciosa de Dios, y espero que este video ha sido claro para todos vosotros, y sigan adelante perseverando en la fe de nuestro Padre Celestial, perseverando en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Se os ama. Bendiciones. Shalom. Bendiciones en el nombre de Jesús.